Los guerreros espaciales y las pistolas láser parecen pura ciencia ficción, pero son ejemplos de proyectos reales que desarrolló la Unión Soviética durante la carrera espacial. El programa espacial soviético fue responsable de inventos revolucionarios y de fracasos catastróficos, incluidos espejos orbitales gigantescos, una estación espacial armada con una ametralladora y robots que aterrizaron con éxito en Venus. Así que hoy los llevaré de regreso a la Guerra Fría, mientras despegamos y damos un vistazo a los proyectos espaciales soviéticos más locos. En 3, 2, 1, ¡despeguen! Pistola de rayos Comrade. En la década de 1950, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética condujo a la carrera espacial, con ambos países compitiendo por tener el mejor programa espacial. La carrera continuó hasta la caída de la Unión Soviética en 1991 y condujo a algunos avances increíbles en la tecnología espacial, ya que los Estados Unidos aterrizaron en la Luna en 1969 y los soviéticos desarrollaron algunas armas de ciencia ficción asombrosas. Esta verdadera pistola de rayos es la pistola láser con lámpara de destello pirotécnica, un arma espacial en funcionamiento que dispara un rayo láser a 4726 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para derretir diamantes, y el dispositivo funcionaba como una pistola semiautomática, pues cada disparo usaba una pequeña lámpara generadora láser antes de que una nueva se alimentara automáticamente. Las lámparas se apagaban en 5 milisegundos, por lo que cada rayo no duraba lo suficiente como para herir gravemente a una persona. El arma en realidad estaba diseñada para destruir sensores en naves espaciales enemigas a un alcance máximo de 20 metros. El arma puso el rayo a los camaradas y estuvo lista para usarse en 1984, pero decepcionantemente los soviéticos nunca la llevaron al espacio ni la usaron durante una misión. Su gobierno no explicó por qué. Podría deberse a que la Unión Soviética comenzó a reducir el gasto militar a fines de los años 80 y las relaciones con los Estados Unidos estaban mejorando, haciendo menos necesario llevar armas al espacio. Aún así, es una pena que el arma nunca abandonara la Tierra, especialmente porque también desarrollaron una versión que funcionaba como un revólver de 6 tiros. ¡Genial! Siempre quise ser un vaquero espacial. Tanque orbital. En la década de 1960 parecía que Estados Unidos y la Unión Soviética podían atacarse mutuamente en cualquier momento. Por eso los soviéticos querían convertirse en la primera superpotencia en construir una presencia militar en el espacio. Lo hicieron fundando ALMAS, un programa ultra secreto que desarrolló 3 estaciones espaciales militarizadas que podrían usarse para vigilar Estados Unidos. Esto incluía el Salyut 3, que se convirtió en la única gran estación espacial armada del mundo después de ser enviada a órbita con un cañón gigante Richter R-23. El cañón fue diseñado originalmente para bombardero Tu-22, un avión soviético supersónico que podía volar más rápido que la velocidad del sonido, con sus 2 motores turborreactores. Su cañón podía disparar hasta 5000 balas por minuto y sus proyectiles de 14.5 milímetros pesaban alrededor de 227 gramos cada uno, lo que lo convertía en un arma increíblemente poderosa. La Salyut 3 se utilizó para probar cómo se dispararía en el espacio y cómo la estación no tenía una torreta para el cañón. Los astronautas tuvieron que girar toda la nave espacial para apuntarlo. Además, el retroceso del cañón empujó toda la estación hacia atrás a través del espacio, por lo que tuvieron que usar sus propulsores para contrarrestar la poderosa arma. A pesar de estas complicaciones, la probaron en el espacio en 1975, disparando 20 proyectiles a la atmósfera, donde se quemaron rápidamente. Después de la prueba exitosa, el trabajo de la Salyut 3 estaba hecho, por lo que toda la estación fue desorbitada y también quemada. Los soviéticos nunca conectaron el R-23 a otra estación, por lo que la Salyut 3 es la única estación espacial que ha sido capaz de destruir naves espaciales enemigas. Y esta prueba sigue siendo la única vez que se ha disparado un arma en el espacio. Bueno, aparte de eso que cayó hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Espejito, espejito en el cielo. Algunos jefes están obsesionados con aumentar la productividad de sus trabajadores, y los líderes de la Unión Soviética no eran la excepción. En 1988 planearon literalmente aumentar la duración de la jornada laboral, colocando un espejo gigante en órbita que reflejaría la luz del sol hacia la Unión Soviética por la noche.
Esto haría que hubiera luz después de la puesta del sol, lo que permitiría a sus ciudadanos trabajar hasta más tarde y al mismo tiempo proporcionar energía adicional a través de la energía solar. Este satélite se llamó Znamia y el proyecto fue iniciado por un ingeniero soviético llamado Vladimir Siromyatnikov, que inicialmente trabajó en el desarrollo de naves espaciales con velas solares. Este concepto implica el uso de láminas reflectantes gigantes para captar la radiación emitida por el Sol y utilizarla para propulsar una nave espacial de la misma manera que un velero utiliza el viento. Vladimir trabajó en las velas durante los años 80, pero los soviéticos no estaban dispuestos a financiar el proyecto, por lo que sugirió que utilizaran la superficie reflectante de la vela como espejo. Así nació Znamia, y después de recibir financiamiento de la Unión Soviética, el proyecto finalmente tuvo su primer vuelo de prueba en 1993, justo después de su caída. Increíblemente, Znamia envió con éxito un haz de luz de 4.8 kilómetros de ancho sobre el Océano Atlántico, Europa y Rusia en mitad de la noche, antes de terminar su prueba quemándose intencionalmente en la atmósfera. Este éxito convirtió al satélite en uno de los inventos más impresionantes de la Unión Soviética, pero por desgracia, el siguiente vuelo de prueba fracasó y el proyecto se paralizó cuando el gobierno ruso, que acababa de independizarse, no estuvo dispuesto a seguir financiándolo. Fue una gran pérdida para Vladimir, pero creo que fue una victoria para el ciudadano ruso medio. Imagínate un rayo de luz entrando por tu ventana a las 3 de la mañana porque tu jefe quiere que vuelvas al trabajo. Naves espaciales soviéticas. Cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias en 1977, sus X-Wings y TIE Fighters parecían de una alucinante ciencia ficción, pero el gobierno soviético debió pensar que la película era bastante aburrida, porque ellos habían estado desarrollando un verdadero avión espacial desde 1965 llamado Spiral Orbital Fighter. Este pequeño avión se lanzaría inicialmente en la parte trasera de un jet hipersónico. Luego, cuando alcanzara una gran altitud, encendería sus propulsores para impulsarse al espacio. Una vez que abandonara la atmósfera terrestre, el Spiral supuestamente podría volar a 8 veces la velocidad del sonido, mientras tomaba fotografías de reconocimiento y disparaba misiles a objetivos en el espacio y en la Tierra. El vehículo resultó increíblemente caro y complicado de producir, por lo que se canceló en 1978 antes de que se probara en órbita. El concepto de un avión espacial reutilizable sobrevivió en 1988 con el Orbitador Max, una nave espacial propuesta diseñada para llevar carga y reabastecer las estaciones espaciales en órbita. La nave espacial reutilizable sería transportada a gran altitud en la parte trasera de un gigantesco avión AN-225 Miria. Luego, el Max se separaría del avión y se propulsaría a sí mismo hacia la órbita utilizando el combustible de refuerzo de su tanque gigante con forma de Zeppelin, que se desprendería y caería al suelo después de su uso. Lamentablemente, el Max nunca voló y en 1991 también se canceló debido a falta de fondos, porque para ese momento la Unión Soviética había gastado todo su dinero en otra nave espacial, una que habían robado de Estados Unidos. El transbordador robado. En 1981, la NASA se adentró en el negocio de los aviones espaciales con el lanzamiento del transbordador espacial, un vehículo reutilizable que podía despegar como un cohete normal y aterrizar en la Tierra como un avión. Se utilizó principalmente para despegar satélites y servir como laboratorio en órbita, pero a los soviéticos les preocupaba que Estados Unidos lo utilizara para bombardear Moscú desde el espacio, por lo que comenzaron a trabajar en su propio transbordador para competir. Este fue el proyecto espacial más grande y más costoso de la historia soviética, pero en 1988 la Unión Soviética finalmente presentó el Buran, que parecía sospechosamente similar a su homólogo estadounidense. Resulta que cuando los soviéticos empezaron a desarrollar el Buran, descubrieron que el programa de transbordadores de la NASA no era secreto, por lo que a sus espías les resultó bastante fácil robar los planos y llevarlos de contrabando a casa. Esto permitió a los ingenieros soviéticos copiarlos, aunque en su defensa hay que decir que el Buran no era un clon completo, y que de hecho lograron mejorar el diseño. Su nave podía transportar más suministros que la estadounidense, y podía aterrizar por control remoto sin tripulación a bordo. El lanzamiento debut del Buran en 1988 fue perfecto, pero por desgracia la Unión Soviética se derrumbó antes de que pudiera realizar su segundo vuelo en 1991. En consecuencia, el Buran nunca volvió a volar, y los 3 que se habían construido fueron abandonados en el cosmódromo del Baikonur en Kazajstán. El único que había estado en el espacio se oxidó en un hangar durante años, hasta que el techo se derrumbó en 2002.
destruyendo por completo uno de los artefactos más importantes del programa espacial soviético. Vaya, camaradas, quizá debieran ponerlo en un museo. La Estrella de la Muerte. A medida que la Unión Soviética presionaba para construir una presencia militar en el espacio, desarrolló algunos proyectos que parecen sacados directamente del guión de una película de ciencia ficción. Uno de los ejemplos más disparatados fue Polius, un satélite diseñado para derribar naves espaciales estadounidenses con un potente láser de dióxido de carbono. El puntero láser de 95 toneladas habría sido el satélite más grande jamás colocado en órbita, y el emisor láser estaba en la parte delantera, convirtiéndolo en un cañón láser gigante. En 1987 los soviéticos probaron una versión desarmada en un cohete, que no resultó exactamente como estaba previsto. El lanzamiento inicial salió a la perfección, pero después Polius tuvo que separarse del cohete y realizar un giro de 180 grados, antes de utilizar sus motores integrados para entrar en la órbita de la Tierra. Desafortunadamente, un error hizo que girara 360 grados y acabara mirando hacia la Tierra, por lo que sus propulsores lo lanzaron directamente al océano. Tras este fracaso, el proyecto se canceló por falta de fondos, pero si el satélite láser hubiera funcionado, se habría convertido en el arma principal a bordo de la estación espacial Mir-2. Esta habría sido la estación espacial más grande jamás construida, y con su cañón láser incorporado y estaciones de acoplamiento para el Buran, habría actuado como una base militar completamente armada en el espacio. Pero los planes se vinieron abajo en 1988, debido al fracaso de Polius y a la falta de dinero, lo que impidió que los soviéticos tuvieran una presencia militar permanente en órbita. Eso fue definitivamente lo mejor. Si hubieran construido Mir-2 y hubieran descubierto cómo aumentar significativamente la potencia de sus láseres, esencialmente tendrían su propia estrella de la muerte. Y si los soviéticos hubieran desarrollado una estación espacial lo suficientemente poderosa como para atacar la Tierra desde el espacio, la Guerra Fría podría haber terminado de manera muy diferente. Un último sprint. En julio de 1969, la NASA se preparaba para ganar la carrera a la Luna con el lanzamiento de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en la misión Apolo 11. Los soviéticos ya habían aterrizado en la superficie de la Luna con su sonda no tripulada Luna 9 y habían tomado algunas fotografías en 1966, pero la misión Apolo 11 eclipsaría sus logros, por lo que la Unión Soviética hizo una jugada desesperada al lanzar otra misión a la Luna 3 días antes de que los estadounidenses abandonaran la Tierra. Su nave Luna 15 no tenía tripulación, pero esperaban usar su brazo robótico para recolectar algunas rocas lunares y superar al Apolo 11 en su regreso a casa. Para que el logro de la NASA pareciera menos impresionante. Esto significó que la carrera terminó con un sprint final, ya que el Apolo 11 y el Luna 15 volaron a la Luna al mismo tiempo. Los soviéticos alcanzaron la órbita lunar primero, pero retrasaron el aterrizaje debido al terreno irregular en el lugar de aterrizaje. Mientras esperaban, los estadounidenses llegaron a la superficie y colocaron su bandera, por lo que los soviéticos forzaron un aterrizaje y estrellaron el Luna 15 contra la Luna a 480 km por hora. Armstrong y Aldrin todavía estaban en la superficie cuando el Luna 15 se estrelló contra ella, pero afortunadamente estaban a 560 kilómetros del lugar del accidente. Aún así, incluso eso es demasiado cerca para estar cómodo. Y algo me dice que la historia sería muy diferente si los soviéticos hubieran golpeado accidentalmente a los astronautas más famosos de Estados Unidos. Más tarde, los soviéticos lograron aterrizar con éxito otra sonda robótica en la Luna, y recogieron algunas rocas durante su misión Luna 16 en 1970. Pero Estados Unidos sigue siendo el único país que ha puesto gente en esta gran esfera en el cielo, ya que el Apolo 11 dejó atrás una bandera estadounidense y el Luna 15 dejó un montón de escombros. Fracaso en el lanzamiento. El aterrizaje de un ser humano en la Luna fue una etapa clave en la carrera espacial, pero desafortunadamente los soviéticos tuvieron problemas para desarrollar cohetes y naves espaciales que pudieran realizar la tarea. En 1967, el cosmonauta Vladimir Komarov fue lanzado a la órbita de la Tierra a bordo de la Soyuz 1 para probar tecnología que eventualmente podría usarse en una misión a la Luna. Los soviéticos programaron el lanzamiento para que tuviera lugar el día de cumpleaños del fallecido fundador de la Unión Soviética, Vladimir Lenin. Pero cuando se acercaba la fecha, todavía había más de 200 problemas con la nave espacial.
A pesar de esto, los líderes de la Unión Soviética hicieron el lanzamiento de la misión de todos modos por cumplir con la fecha límite, y cuando la Soyuz 1 llegó al espacio, uno de los paneles solares no se abrió, reduciendo a la mitad la cantidad de energía disponible. Luego, al final de la misión, cuando Komarov intentó traer la cápsula de regreso a la Tierra, el paracaídas no se despegó correctamente. Como resultado, la cápsula se estrelló contra el suelo a 144 km/h y explotó, apagando la gigantesca vela del cumpleaños de Lenin y convirtiendo a Komarov en el primer terrícola en aventurarse al espacio y nunca regresar a casa. Después de este desastre, los soviéticos siguieron desarrollando nuevas naves espaciales y en 1969 empezaron a depositar sus esperanzas de que un cosmonauta aterrizara en la Luna en el gigantesco cohete N-1. Sobre el papel se trataba del cohete de carga pesada más potente jamás construido, con un peso de más de 2.7 millones de kilos con el combustible lleno. El cohete N-1 se despegó de la plataforma de lanzamiento con 30 motores, que debían estar perfectamente sincronizados para que funcionara. Esto requería un nivel de precisión inalcanzable, y entre febrero de 1969 y noviembre de 1972, los 4 lanzamientos no tripulados del N-1 fracasaron. El primer lanzamiento fue especialmente devastador, ya que unos segundos después del despegue, los motores se apagaron y el cohete cayó al suelo. Esto provocó una explosión tan enorme que destruyó por completo la plataforma de lanzamiento y se encontraron partes del cohete hasta 50 kilómetros de distancia. El accidente se cobró 91 vidas en tierra, y después de otros 3 lanzamientos fallidos, el proyecto se descartó por completo. Fue uno de los mayores fracasos de la Unión Soviética, pero el lado positivo es que nunca enviaron a ningún cosmonauta a bordo del N-1, lo que sin duda salvó a más personas de compartir el espantoso destino de Komarov. Luna, dulce luna. Los soviéticos perdieron la carrera espacial cuando su nación se disolvió en 1991, pero la iniciaron en 1957, al poner en órbita el primer satélite creado por el hombre, una primitiva esfera del tamaño de una pelota de baloncesto llamada Sputnik 1. Este fue un gran avance en los viajes espaciales, y el éxito hizo que los soviéticos se sintieran tan confiados que ese mismo año anunciaron que podrían construir una base permanente en la Luna en un futuro cercano. Entonces comenzaron a desarrollar Zvezda, una base lunar conceptual que funcionaría con energía nuclear y paneles solares gigantes. En el interior, Zvezda tendría espacio para que vivieran cómodamente 12 personas, con un invernadero para ayudar a oxigenar el aire y una instalación de reciclaje de agua para mantener hidratados a los cosmonautas. Ahora bien, la Luna no tiene una atmósfera que bloquee la radiación del Sol, por lo que su superficie está expuesta a 150 veces más radiación cósmica que la Tierra. Para contrarrestar esto, partes de Zvezda habrían sido completamente enterradas bajo el suelo lunar, que las protegería del sol mortal y preservaría aún más la base contra los meteoritos extraviados. Los soviéticos realmente pensaron en el plan, pero en retrospectiva fue increíblemente ambicioso pensar en construir una base lunar en la década de 1950. La Unión Soviética nunca logró que una sola persona aterrizara en su superficie, por lo que no pudieron construir Zvezda. Y probablemente deberían haber intentado visitar la Luna antes de hacer planes para construir en ella. Hasta el infinito y más allá. Actualmente muchos países están trabajando en misiones a Marte, con el objetivo final de llevar astronautas al planeta rojo. Sin embargo, los soviéticos se adelantaron mucho a su tiempo y comenzaron a desarrollar planes para una misión tripulada a Marte en la década de 1960. Su plan más loco involucraba al MPK, una propuesta de nave espacial de 1.800 toneladas con propulsión nuclear que tendría que construirse en el espacio. Verás, la nave gigante fue diseñada para aterrizar una tripulación en la superficie de Marte para una misión de 30 meses, por lo que necesitaba muchos suministros. El cohete más grande que desarrollaron los soviéticos fue el explosivo N-1, que solo podía transportar un peso máximo de 95 toneladas. No podía levantar el MPK de 1.800 toneladas, lo que significaba que la nave espacial tendría que construirse pieza por pieza en órbita, ya que el N-1 realizó 20 lanzamientos separados para trasladar todos los componentes al espacio. Lamentablemente, como sabemos, el N-1 tenía la costumbre de explotar, y los soviéticos nunca lograron lanzarlo con éxito, por lo que 20 lanzamientos resultaban inviables. Y cuando se canceló el N-1, también se descartó el proyecto MPK. Pero no todo estaba perdido, y cuando los soviéticos hicieron planes para explorar Venus en los años 60 y 70, tuvieron un éxito increíble.
La superficie de Venus tiene una temperatura media de 464 grados Celsius, por lo que es imposible que un astronauta aterrice en el planeta y sobreviva. Sin embargo, el programa soviético Venera envió con éxito una serie de sondas robóticas a Venus en pequeños cohetes no tripulados. Comenzaron a lanzar las sondas en 1961, y después de una serie de fracasos y aterrizajes forzosos, el Venera 7 aterrizó suavemente en la superficie del planeta y comenzó a transmitir datos en 1970. A partir de ahí el programa fue un gran éxito, y en octubre de 1975 el Venera 9 aterrizó en Venus y envió las primeras fotos tomadas en la superficie de otro planeta. Los estudios soviéticos de Venus también ayudaron a confirmar las teorías de que a 64 kilómetros por encima de la superficie mortal del planeta hay una sección de su atmósfera donde la temperatura y la presión son muy similares a las de la Tierra. Esto dio lugar a la teoría de que la Unión Soviética podría llegar a utilizar dirigibles gigantes para establecer ciudades flotantes en esta parte habitable de la atmósfera de Venus. Obviamente los soviéticos no tenían la tecnología para lograrlo, pero la NASA está trabajando actualmente en una versión de este concepto de dirigible y algunos científicos modernos creen que podría ser un método viable para colonizar otro planeta en nuestro sistema solar. Por lo tanto, existe la posibilidad de que en un futuro lejano, los humanos vivan en colonias flotantes en Venus que originalmente fueron concebidas por una civilización perdida hace mucho tiempo, conocida como la Unión Soviética. Déjame entrar. Ser astronauta es bastante peligroso, y uno de los trabajos más aterradores que realizan es la caminata espacial o EVA. Escalar por el exterior de una estación espacial conlleva muchos riesgos, y cuando Alexei Leonov realizó la primera caminata espacial en 1965, casi le costó la vida. El cosmonauta comenzó la caminata espacial enganchándose a una cuerda, trepando fuera de la cápsula Voskhod 2 y flotando en el espacio durante 12 minutos. Iba bastante bien, pero cuando llegó el momento de que volviera a entrar en la cápsula, descubrió que su traje había comenzado a inflarse como un globo, lo que le impedía volver a pasar por la esclusa de aire. Los humanos han evolucionado para sobrevivir en el nivel de presión del aire presente en la superficie de la Tierra, por lo que el traje de Alexei estaba presurizado para que coincidiera con las condiciones de nuestro planeta. Sin embargo, no hay presión en el vacío del espacio, por lo que la presión terrestre dentro del traje de Leonov no enfrentó la resistencia al empujar hacia afuera, lo que provocó que el traje se expandiera lentamente. Los trajes espaciales modernos contienen una capa de material rígido que obliga al traje a mantener su forma, y la presión del aire en el interior se reduce a aproximadamente un tercio de la presión de la Tierra para minimizar la cantidad de expansión. Pero el modelo de Leonov de la década de 1960 no tenía esta tecnología, por lo que como quedó varado en el espacio con el traje de sumo más caro del mundo, se vio obligado a abrir una válvula de emergencia y dejar que el traje respirable saliera de su traje para desinflarlo. Esto podría haber hecho que se quedara sin oxígeno fácilmente, pero por suerte, cuando su traje se encogió, logró regresar al interior de la nave antes de quedarse sin oxígeno. Cuando Alexei regresó a la Unión Soviética fue elogiado como un héroe, y siempre será recordado como la primera persona en salir de una nave espacial y flotar por el espacio, aunque su historia refleja cuán peligroso era viajar por el espacio durante la carrera espacial. Estuvo a solo unos minutos de morir asfixiado, y si no hubiera logrado regresar a la cápsula, se habría quedado flotando en órbita en una correa, mientras su traje se expandía cada vez más, como un trágico yo-yo orbital. Perdido en el espacio. Durante la Guerra Fría, el gobierno soviético quería parecer más poderoso que los Estados Unidos. Por eso, cuando sus misiones espaciales fracasaron, lo mantuvieron en secreto e incluso intentaron encubrir algunos de sus fracasos. En 1961, un cosmonauta en prácticas llamado Valentín Bondarenko sufrió quemaduras catastróficas después de que se desatara un incendio en una nave espacial simulada. Sus heridas fueron fatales, pero fue llevado a un médico con un nombre falso y enterrado discretamente, para que el público y el gobierno de los Estados Unidos no se enteraran del accidente. La Unión Soviética no admitió oficialmente la existencia de Valentín hasta 1986. Y esto contribuyó a una teoría conspirativa preexistente, de que habían encubierto otras misiones fallidas y abandonado a varios de sus cosmonautas en el espacio. Dos de los autores de esta teoría fueron los hermanos italianos Achille y Giovanni Giudica Cordiglia, que utilizaron una estación de radio casera para escuchar las transmisiones desde el espacio. Los hermanos grabaron transmisiones reales de naves espaciales soviéticas famosas como el Sputnik 1. Luego, en noviembre de 1960, anunciaron que habían grabado una misteriosa transmisión de una voz femenina rusa
que pedía ayuda desesperadamente desde la órbita. Mientras gritaba, el mundo nunca sabrá de nosotros. Oficialmente no había ningún cosmonauta ruso en el espacio en ese momento, así que cuando los hermanos compartieron las grabaciones de la transmisión, atrajeron mucha atención de los medios y los convirtieron en pequeñas celebridades. Los hermanos publicaron más grabaciones y respiraciones de latidos de corazón que supuestamente habían recogido desde la órbita, y la gente empezó a teorizar que la Unión Soviética había abandonado a sus astronautas en el espacio después de una misión fallida. La teoría creció en popularidad, aunque sospechosamente nadie más grabó estas transmisiones, y los rusos que han escuchado la grabación han declarado que la astronauta tenía un acento ruso terrible, que sonaba bastante italiano. Como resultado, la mayoría de los expertos creen que, si bien los rusos encubrieron el incidente de Valentín Bondarenko, probablemente no haya cosmonautas perdidos flotando en órbita, y los hermanos Cordiglia inventaron la historia para llamar la atención. Aún así, la teoría de que habían abandonado a sus cosmonautas se hizo realidad cuando la Unión Soviética cayó y su último astronauta se quedó atrapado en órbita. Sergei Krikalev todavía estaba a bordo de la Estación Espacial Mir en 1991, así que cuando la URSS se disolvió, técnicamente no tenía un país al que regresar. La Rusia recién independizada estaba atravesando un caos político, así que no le dieron prioridad a que Sergei volviera a casa, y permaneció en la estación durante 311 días. Finalmente organizaron su rescate en marzo de 1992, y Sergei pudo aterrizar de nuevo en la Tierra, pero nunca regresó a la Unión Soviética, ya que su país había cambiado. Su ciudad natal, Leningrado, había sido rebautizada como San Petersburgo, y se había convertido en el último ciudadano de la Unión Soviética. Todo debido a un percance que lo convirtió en el único astronauta náufrago que realmente fue abandonado en el espacio. Cohetes de Río. La carrera espacial fue un periodo importante para la cultura de la Unión Soviética e inspiró a una generación de artistas e ingenieros soviéticos a crear monumentos con temática espacial, aspiradoras y un tipo especial de barco llamado raqueta o cohete. El literal cohete navegaba sobre hidroplanos, estructuras similares a patas con una placa en el extremo que levanta el casco de la embarcación fuera del agua. Esto reducía drásticamente la cantidad de resistencia del barco, lo que les permitió viajar a 64 km por hora, 3 veces más rápido que la mayoría de los barcos de tamaño similar. Los soviéticos produjeron raquetas desde 1957 hasta principios de la década de 1970, y hoy algunos de los barcos retirados se han dejado oxidar en un cementerio de barcos Yezhyorsk, Rusia. Sin embargo, el popular modelo Meteor todavía se utiliza para cruceros turísticos, por lo que los ríos de San Petersburgo y el éxito del Raqueta condujo a la invención de otros hidroplanos que se utilizan actualmente en Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. Por lo tanto, el barco fue uno de los pocos cohetes soviéticos que no explotó, lo que demuestra que algunos de los proyectos de la Unión Soviética tuvieron mucho éxito, permitiendo que partes de ella sobrevivieran en el mundo moderno. Bueno, nuestra misión ha finalizado y con eso termina nuestro análisis de los proyectos espaciales soviéticos más disparatados. ¿Cuál de todos fue tu favorito? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.